día de hoy. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor nos abra el entendimiento y yo también pueda hablar a través de, el Señor hable a través de mí para ustedes? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder exponer tu palabra. Dios, te ruego que tu Santo Espíritu me guíe, hable a través de mí, Señor. Aquí en este lugar con temblor y temor, Señor, te ruego, Dios, que hables para que podamos ser edificados y que entendamos qué nos quieres hablar tú el día de hoy. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios establece el sistema sacrificial. Imaginemos esto por un momento. Como todo buen creyente, leemos la palabra de Dios todos los días. Tomamos un tiempo de nuestro día, en la mañana, en la tarde, y es muy importante escudriñar la palabra de Dios. La abres, la abrimos, llegamos al libro de Levítico, comenzamos a leer y de pronto, ¡pum!, chocamos y empezamos a ver una serie de cosas que muchos cuando leen este libro también pasa, chocan, dicen ¿qué está pasando? Y muchas veces, no sé si algunos de ustedes han escuchado que gente que no es creyente dice que la Biblia está llena de matanzas, de sangre, de esto, del otro, pero creo que cuando vamos conociendo al Señor en su palabra, vamos viendo por qué fue inspirado cada hombre de Dios, inspiró la redundancia en su tiempo para poder escribir todo esto. Y muchas veces cuando empezamos a leer Levítico decimos, esto no es para mí, esto es para el pueblo de Israel, esto es muy confuso, esto es demasiado, no puedo entenderlo. Y ahí es cuando nace en cada uno de nosotros una culpa silenciosa. Queremos acercarnos a Dios, pero tropiezas cuando empezamos a leer estas hojas, estas páginas del libro de Levítico, que parecen como un muro y que no nos deja avanzar. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de la esclavitud. Recordemos rápidamente que estuvieron aproximadamente como 400 años esclavos en Egipto, y en esos 400 años que estuvieron de esclavos, pues ya habían pasado varias generaciones y muchos de ellos ya estaban, incluso hacían cosas que los egipcios hacían, adoraban a muchos dioses. Y entonces cuando Dios los lleva al pie, los libera por medio de Moisés, los libera de la esclavitud y los lleva al pie del monte Sinaí, Dios los invita a tener una relación de pacto al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel se rebela y quebranta ese pacto con Dios que Dios le había dado. Dios, en su soberanía, en su amor, Dios quería que su gloriosa presencia estuviera con el pueblo, su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. No solamente que estuviera, sino que también viviera justo en medio del pueblo de Israel, mediante el tabernáculo que en el capítulo 40 del libro de Éxodo Dios le da las instrucciones a Moisés para que se construya el tabernáculo, porque Dios quiere no solamente los salvó de la esclavitud, Dios quiere habitar en medio de ellos. Esa es la historia que podemos ver un poco de Israel, cómo Dios fue liberó al pueblo de la esclavitud. Y bueno, después
entramos a un tema de cómo Dios puede hacer para que el pueblo pueda estar en su presencia. Aun cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés que construyera este tabernáculo, donde está el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, etc., ni Moisés podía entrar en la presencia de Dios. Realmente ahí en el tabernáculo Dios dio instrucciones a Moisés que solamente la descendencia de su hermano Aarón, sus hijos de Aarón, de la tribu de Leví, que por cierto Aarón y Moisés también son de la tribu de Leví, de los levitas, iba a venir ese linaje de sacerdotes. Es ahí cuando el Hijo de Dios puede llegar, pero ¿cómo puede estar en la presencia de un Dios santo, un Dios santísimo? Recordemos que el sacrificio de animales para que la raza humana pudiera recibir el perdón del pecado, lo vemos aquí, pero también lo vemos desde el principio en el libro de Génesis, cuando la caída del hombre, Dios tuvo que sacrificar un animal para hacerle vestiduras a Adán y Eva, para que pudieran taparse, vestirse de sus desnudez que habían descubierto a ellos mismos. El sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de la Escritura. Lo vemos cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios. También cuando Noé, después del diluvio, ofreció sacrificio de animales a Dios. Este sacrificio fue un holocausto de olor fragante a Dios. El sistema sacrificial alcanza el clímax con la nación de Israel. Dios es santo y nadie puede estar en la presencia de Dios. Dios instituye el orden sacerdotal y solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para entrar ahí en el lugar santísimo. Pero también si este sumo sacerdote tenía pecados, déjenme decirle que entraba y le tenían que amarrar una cuerda, porque si ya no salía es porque caía muerto en la presencia de Dios. Y entonces vamos a ver en este libro una serie de ofrendas, sacrificios, rituales que se llevan a cabo para poder estar en la presencia de Dios. El Señor le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo que dice: yo soy santo, el Señor tu Dios, y yo quiero que ustedes también sean santos. Y muchas veces vemos en el contexto del Antiguo Testamento, del libro de Levítico, que estos son como rituales solamente para ellos. Y pregunta, nosotros, este es el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Y la pregunta es, esta mañana es, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? De vez en cuando tenemos que vivir en santidad, ¿o cuándo? Miren lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta a Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Alguien lo tiene ahí en la mano que lo pueda leer fuerte? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13
adelante. Lo leo, dice así la palabra de Dios. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que les llamó es santo, así también sean santos ustedes. ¿Cuándo? En toda nuestra manera de vivir. Solamente aquí en la congregación debemos ser santos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo momento. Sed santos porque yo soy santo. Y la palabra santo, recordemos que es apartado del mundo, apartado del pecado. No por eso significa que ninguno de nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. Pero precisamente Dios, así como le da al pueblo de Israel la manera de acercarse a Dios, a nosotros también nos ha dado una hermosa manera de acercarnos a Dios. Y que es a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él abre el camino al trono de la gracia. Él abre el camino para el cual podemos acercarnos confiadamente y hablar con Dios. Si no hubiera sido por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente nadie podría hablar con Dios, estar en la presencia de Dios. Y para el pueblo de Israel, después de 400 años que estuvo como esclavo en el pueblo en Egipto, imagínense cómo tenía su mente ya bombardeada. Y es algo similar a lo que nos pasa a nosotros. Por ignorancia no conocíamos al Señor. Por ignorancia hacíamos cosas que para nosotros posiblemente eran normales, así como lo hacía el pueblo de Israel. Pero así como llamó al pueblo de Israel para hacer ese pacto, tener esa relación, porque Dios quiere habitar en medio de ellos. De la misma manera Dios nos llama y Él no solamente quiere habitar, Él habita en nosotros. Mora en nosotros. Efesios 1:12 dice, en Él habiendo oído el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados por el Espíritu Santo, que es la promesa, hasta la redención adquirida. Ahora no solamente nos podemos acercar a Dios, sino que Él vive. Y entonces la santidad no es opcional, es un mandato de Dios. No podemos vivir de una manera y querer acercarnos a Dios. No podemos creer que somos hijos de Dios, que somos cristianos y seguimos viviendo como antes. A veces hemos escuchado esa palabra que dice, hay que vivir como Dios manda. Y se habla en general, se escucha muchas veces en general, incluso hasta en gente incrédula. ¿Cómo Dios manda vivir? Conforme a su palabra, su voluntad. Él es santo y así quiere que vivamos nosotros. En el libro de Levítico, vamos ahorita a leer los primeros pasajes, pero vamos a ver en esta mañana solamente lo que es el holocausto de esta mañana. Posteriormente se va a ir viendo los demás temas, pero yo no sé si alguno de ustedes en algún momento de su vida han sacrificado un animal. ¿Nadie?
no para expiación de sus pecados, sino para comer. Yo recuerdo cuando pues fuimos solo nada más 10 hermanos, nada más, fuimos 10. Cuando iba a ser cumpleaños de mi papá o de mi mamá, pues las costumbres, ¿no? Que de pronto pues a empezar a criar pollitos, cochinitos para las carnitas, etcétera. Y los más contentos eran mi papá y mi mamá cuando era su cumpleaños, pero yo empezaba a entristecer. Porque llegaba mi abuela y me decía, vente que vamos a matar a los pollos. No, abuelita, no, sí, tú güey. Y de 10 nada más me jalaba a mí y a matar a los pollos. ¿Y saben qué sentía? Feo. Porque no sé si ustedes sepan cómo matan a los pollos en las granjas para el pollo que nos comemos, no puedo decir nombres aquí, marcas, pero bueno. En los lugares donde sacrifican. O sea, yo digo porque, y cuando era esos días yo me sentía mal. Por todo eso que hacíamos. Me sentía hasta culpable, ya ni quería ni comer. De verdad. En el Antiguo Testamento, dice ahí el primer versículo de Levíticos 1, dice así la palabra del Señor. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerá su ofrenda de animales del ganado de rebaño, y si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. ¿Quién degolla al animal? El sacerdote es el que va a ofrecer el sacrificio. Por eso yo les digo, yo ya sé qué es matar a un animal y qué se siente. Por eso dice ahí, entonces, dice, y le será aceptado para expiación suya. La palabra expiación es cubrir el pecado. Recordemos que el único que quita el pecado del mundo es Cristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este momento la expiación solamente era cubrir, dice, y le será aceptado para expiación suya, para cubrir su pecado. Si esa persona iba con una fe, iba arrepentida por sus pecados, por lo que había hecho, era aceptada por Dios. Pero si no, no era aceptada. Entonces dice, entonces degollará el novillo delante del Señor. La persona que llevaba al novillo, al cordero, tenía que degollarlo ahí en la presencia del Señor. Y el animal empezaba a sangrar y el sumo sacerdote rociaba la sangre. En la mañana de hoy estaba precisamente meditando en esto. ¿Será que nosotros también somos partícipes de la muerte de Cristo? Dice
Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecieron la sangre y la rociaron por todos los lados sobre el altar que estaba en la entrada de la tienda. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Fíjense nada más. La persona que llevaba al animal para sacrificarlo tenía que cortarlo en pedazos. ¿Cómo fue destrozado nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados? Después desollará el holocausto. La palabra desollar es quitarle la piel al animal. Quitarle la piel, que esa piel se le quedaba a los sacerdotes y ellos igual podrían, no sé, fabricarse algo o incluso venderla para también tener sustento. Y lo cortará en pedazos y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y lo colocarán en leña sobre el fuego, y luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el cerebro sobre la leña que está en fuego, el fuego sobre el altar. Y vemos este libro, de verdad, empezamos a leer y vemos muchas cosas que ni siquiera vamos a entender. Pero todo esto, hermanos, todo esto apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decía en la mañana de hoy, decía yo, ¿será acaso que sí? Él pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Pagó los pecados de cada uno de nosotros, hermanos. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que se entregó voluntariamente, no como los demás sacerdotes, dice ahí la carta a los Hebreos. Él se entregó voluntariamente una vez y para siempre. Vemos realmente que este libro, si leemos el libro de Hebreos y leemos el libro de Levítico, realmente el escritor de la carta a los Hebreos tenía un conocimiento totalmente pleno de esta parte del libro de los levitas. ¿Qué es el holocausto? La palabra hebrea para holocausto significa literalmente ascender o subir en humo. Cuando ponían toda la carne, el animal, todo lo ponían para quemarlo, después de haber sido sacrificado, el olor subía, y dice ahí Levíticos que era grato, olor fragante a Dios. Significa subir humo. El humo del sacrificio ascendía a Dios como olor fragante. Técnicamente cualquier ofrenda quemada sobre el altar era un holocausto, pero en términos más precisos, un holocausto implicaba destrucción completa del animal, excepto lo que vimos, que le quitaban el cuero, la piel, como una forma de renovar la relación entre el Dios santo y el humano pecador. Con el desarrollo de la ley, Dios da instrucciones específicas a los israelitas sobre los distintos tipos de holocaustos, lo que simbolizaban. Levíticos describe el procedimiento tradicional de un holocausto. Los israelitas traían un toro, oveja, vaca o cabra, macho sin defecto, y lo sacrificaban a la entrada del tabernáculo. Se drenaba su sangre y el sacerdote la rociaba. Una persona podía presentar un holocausto en cualquier momento. Y pensaba, una persona podría presentar holocausto, la ofrenda en cualquier momento. Creo que podemos ver que todos, sin excepción, tanto israelitas como nosotros, gentiles, tenemos esa necesidad de pedir perdón todos los días.
Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Cómo te estás presentando tú, hermano, ante Dios? ¿Con pecado? ¿Sin confesar? ¿O te presentas ante Dios con pecado pensando que no pasa nada? Dios es fuego consumidor. Y recuerden que la presencia de Dios, ¿puede pasarle la diapositiva, por favor? Ahí puse una imagen. Hasta atrás se ve el monte Sinaí. ¿Qué se ve ahí arriba? Fuego. Cuando dice que en el día era una nube de humo, porque estaba la presencia de Dios, y en las noches era el fuego, y también estaba la presencia de Dios. Dios es fuego consumidor. Dios no pasa por alto el pecado, hermanos, y nos puede consumir. Nos puede hasta llevar a su presencia si seguimos pecando y pecando y pecando. Porque muchas veces, en lugar de ser testimonio de Cristo, estamos siendo piedra de tropiezo para otros. Y por eso muchas veces escuchamos repetidas veces, para ser cristiano, mejor prefiero estar así. La persona podía presentar un holocausto en cualquier momento, era un sacrificio de expiación para cubrir su pecado general, una forma de reconocer la naturaleza pecaminosa y pedir una renovación en relación con Dios. Y ahora nosotros, hermanos, para poder entrar a la presencia de Dios, tenemos al único, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. El único. No tenemos más. Él es el holocausto que se ofreció voluntariamente a Dios para abrirnos el camino a Dios. Él fue lacerado, azotado, sacrificado. ¿Y cómo vivimos nosotros como ofrenda viva al Señor? Verdaderamente estamos entendiendo que la santidad de Dios es una orden, es un mandato, no es si queramos. El pueblo de Israel le ofrecía sacrificios. ¿Cómo debemos vivir nosotros en este tiempo, en este mundo? Santos, apartados, ser diferente que los demás, dedicados, consagrados al Señor. Debemos ser o tener una pureza moral intachable. Y tenemos nuestro ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús. Santo, sin mancha, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Siendo enemigos de Dios, ahora somos reconciliados con Dios por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta parte que estamos viendo, posteriormente se van a ver otras leyes. Hay varias leyes de ofrendas, pero en esta parte específica el holocausto tiene que ver como una entrega total
a Dios. ¿Tú has entregado tu vida totalmente a Dios? ¿O solamente una parte y otra parte no? Tenemos que entregar nuestra vida totalmente a Dios. Total. Que Él sea el timón de nuestras vidas. Que Él dirija nuestra vida. De verdad, hermanos, todos tenemos aflicciones, tenemos muchas necesidades. Estos 3 meses para mí han sido caóticos y gracias a Dios porque me ha bendecido con mucho trabajo. Durmiendo 3 meses como 2, 3 horas solamente diarias. El día lunes el fin de semana pasado tuve un percance porque hubo problemas con el banco y yo tenía, semana con semana yo tengo que pagar nóminas. Y no pude ir al banco, no pude retirar, no pude transferir, no pude hacer nada. Y dije, bueno, ¿qué hago? Gracias a Dios me llegó un pago. Dije, bueno, no me alcanza para cubrir toda la nómina. Pero estaba yo, de verdad, ese día, un sábado, la semana pasada, estuve enfermo, con gripa, me sentía todo mareado. De verdad, iba manejando y estaba mareado. Le dije, Señor, ayúdame, dame fuerzas. Fui a llevarles dinero a la gente, no les pagué todo, pero les dije, vengo porque no puedo dejarlos sin dinero, pero no les puedo pagar todo si les expliqué. Algunos entendieron, otros no entendieron, pero digo, tenemos 3 meses aquí trabajando, ya no les he quedado a ver ni un solo día, ni una hora extra. Días festivos han trabajado y se los he pagado doble. Digo, entiéndanme, sí. Bueno, eso fue el sábado. El lunes no se resuelve todavía el problema. El martes, hasta el martes fui, pero le hablé a una persona que tengo encargado allá, le dije, diles, explícales el motivo, sigue igual. No puedo resolver, estoy resolviendo esto. El martes llegué, bueno, les dije, voy como antes de que salgan a comer, salen a la 1. Llegué como 2:30 y todos estaban afuera, hasta parece que había huelga. Entonces llegué y le digo, me hablaron cuando antes de llegar, me estaban ya llamando por teléfono y qué estaba pasando. Les expliqué la verdad, no tuve que decirles mentiras. Pero ahorita ya traigo su complemento de los trabajadores y ahorita les voy a pagar. Ok, está bien. Pero eran 2:30, 20 para las 3 y todos seguían afuera. Y les dije, ya me deben media hora de trabajo porque no, pues que estamos esperando, ahorita les voy a pagar. Y el día de ayer, precisamente cuando estamos ya terminando el trabajo, los reuní a todos y les dije, agradezco a cada uno de ustedes por su trabajo. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias por el trabajo que cada uno desempeñó en esto. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Hemos terminado, si Dios quiere hay otro trabajo, igual yo sé con quién puedo contar. Y les dije gracias por su esperarme, gracias por comprender y que Dios los bendiga. Ayer Dios me bendijo y les pagué a todos y los liquidé a todos. Yo me quedé sin dinero, pero Dios provee. Y esas cosas que yo estaba viviendo de la semana, dije, tengo que reflejar que Dios es el que guía todo. Yo no puedo llegar con una actitud prepotente y llegar y decirles lo que quiere y si no, como les parezca. Yo tengo que agradar a Dios. Y en medio de todas mis oraciones en las mañanas decía, Señor, ayúdame. Dame gracia delante de Dios porque nos estaban presionando con el tiempo. Danos gracia. Dame gracia delante del cliente. Y gracias a Dios terminamos. Pero regresando, Dios quiere que vivamos una vida santa, que le agrade a Él. En todos los lugares, hermanos. Yo lo veo con mis trabajadores. Yo cuando tengo la oportunidad, de verdad, yo le comparto subo a 1, subo a 2 y les voy compartiendo de la palabra de Dios. Incluso a la persona que contraté allá en Huamantla, le empecé a compartir.
Y ¿saben lo que me dijo? Ah, con razón eres asinge. Dije, ¿cómo soy? No, pues es que te tranquilizas y te controlas. Digo, bueno, pues todos tenemos choques y podemos explotar, pero es Dios que nos controla. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, cuando dejamos que Dios guíe nuestras vidas, pero si vivimos en la carne, pues vamos a explotar y vamos a decir cosas que no, hasta podemos ofender. Y es esta parte del libro de Levítico, Dios quiere que habitar en medio de su pueblo. Y en meses pasados terminamos el libro de Apocalipsis y recordamos que cuando dice que la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿quién desciende del cielo para habitar con todos los que hemos creído en el Señor? Dios. Desde siempre ha sido el deseo de Dios. Él nos creó para vivir con Él por la eternidad, no solamente para vivir 80 años. Yo sé que si mañana muero, un día el Señor me va a levantar y estaré en su presencia para siempre, así como todos ustedes, hermanos, los que hemos creído en el Señor. Y hemos creído en el Evangelio de la salvación que Cristo vino a este mundo, Cristo murió por nuestros pecados, pagó nuestros pecados y nos sustituye a nosotros. Y es en la mañana de hoy cuando estaba leyendo, dije, Señor, gracias, porque tú te pusiste en mi lugar, en la cruz. Tú te sacrificaste voluntariamente por amor a nosotros. Déjenme decirle que Dios, aun cuando Cristo pagó nuestros pecados, la salvación es de Dios y la salvación fue planeada por Dios antes de la fundación del mundo. Y no fue por los pecados que íbamos a hacer cada uno de nosotros o cometer, sino por amor a su creación. Es el propósito de Dios. El libro de Levíticos, el libro, David, ¿me puedes pasar, por favor? Entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y podríamos a lo mejor decirle, entonces el Señor le dijo, habla a toda la congregación de Sinaí y diles que serán santos porque yo soy santo. Dios anhela que todos estemos en su presencia, hermanos, pero de una forma digna de Él. Dios quiere que estemos limpios de pecado para poder presentarnos ante Él. El libro de Hebreos presenta a Jesucristo como la máxima y definitiva revelación de Dios. Lo describe como superior a los profetas, a los ángeles, incluso a Moisés, destacándolo como el sumo sacerdote perfecto y el mediador de un mejor pacto. La epístola desarrolla esa figura a través de los tres pilares fundamentales: su divinidad y naturaleza, que es la imagen del Padre. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Su naturaleza es inalterable, como se declara aquí en el libro de los Hebreos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que estuvo con los israelitas en el desierto, en el tabernáculo, es el mismo de hoy y es santo. Y nosotros debemos vivir de una manera santa. Cristo no proviene del sacerdocio levítico, sino de un orden superior y eterno.
El sacrificio definitivo, mientras que los antiguos sacerdotes debían ofrecer sacrificios tras sacrificio constantemente para expiación de sus pecados, Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, quitando el pecado del mundo. Jesús no solo es el objeto de la fe, aquel que inicia y la perfecciona. Después de su crucifixión resucitó y ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios. Por eso es: sed santo, porque yo soy santo. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Dice, se me perdió. A ver, aquí está. El holocausto en el libro de Levítico simboliza una entrega total. El holocausto, la ofrenda quemada, olor fragante a Dios. A diferencia de otras ofrendas, el animal se quemaba por completo, excepto la piel, como ya vimos. Nos enseña sobre el sacrificio perfecto de Cristo y nos desafía a cada uno de nosotros a ofrecer nuestra vida como un acto de adoración incondicional al Señor, manteniendo el fuego de nuestro altar espiritual siempre encendido. La entrega total, nada se reserva. El holocausto, que significa lo que asciende en humo, todo el animal se colocaba sobre el altar. Dios no pide parte de tu vida, te pide el control total de tu vida. Si tú estás reteniendo áreas de tu vida o estás rindiendo por completo un olor grato para Él, gracias, gloria a Dios. Y si no, esta mañana te animo para que podamos entregar nuestro cuerpo en sacrificio, en ofrenda agradable, por amor a Él. El animal debía ser macho y sin defecto. Esto representaba el costo del pecado y apuntaba proféticamente a Jesús, el Cordero perfecto que pagó el precio por nuestra redención. Y aquí reflexionemos, reconocer hoy la obra de Jesús en la cruz. Yo no sé si todos los que estamos aquí han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, o solamente estamos muchas veces viviendo una vida de cristianos de nombre solamente. Debemos acercarnos a Dios con un corazón agradecido, recordando que su salvación costó la vida de su Hijo. Aunque muchas veces escuchamos que la salvación es gratis, no es gratis, mis hermanos, costó la vida de Cristo. Murió, derramó cada gota de su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados. En Levíticos, Dios manda que el fuego sobre el altar nunca debe apagarse. Este fuego hoy en nosotros es el Espíritu Santo, hermanos. Y tu pasión por Dios, ¿cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu entrega a Dios esta mañana? Te invito que nos comprometamos, digo comprometamos porque yo también, a manteneros esa llama encendida con tu vida que refleje a Cristo, con tu vida de oración, con tu lectura diaria para conocer día con día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Dios.